Bienvenidos amigos de Aprendiendo a Encontrar Empleo. El día de hoy nos acompaña Cristina Martínez Hernández y les voy a hacer su presentación. Voy a leer su semblanza profesional. Ella es licenciada en Psicología del Trabajo por la UNAM. Es instructora, administradora en capacitación del personal en organizaciones tanto a niveles operativos, mandos medios, ejecutivos y está acreditada ante la Dirección General de Capacitación y Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instructora externa independiente. Ha profundizado en el estudio y desarrollo de proyectos en administración de recursos humanos, impacto de la capacitación, formación de equipos de trabajo, certificación de competencias laborales, sistemas y procesos de trabajo, programas de auditoría interna y certificación en sistemas de calidad ISO 9000. Además, se ha desempeñado en diversos cargos en empresas como Laboratorios Fusteri, Pharmaceutical System y Roche Syntex. Actualmente es gerente de desarrollo de proyectos en el despacho ACCRH y eso significa Asesoría, Capacitación y Consultoría en Recursos Humanos. Entonces, te damos la bienvenida, Cristina, a este canal, a tu canal, a nuestro canal Aprendiendo a Encontrar Empleo. Y el día de hoy vamos a hablar de la NOM 35, ¿no? De la NOM que habla de los factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención. Tú eres la especialista y nos vas a ir desmenuzando esta NOM 35 que está muy actual, que está muy de moda. Y nos vas a dar el 1, 2, 3 o el ABC, nos vas a desmenuzar toda esta información de la norma. Pues bienvenida, Cristina. Muchas gracias, ¿qué tal? Gusto en saludarles y gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, vamos a platicar sobre la norma 35, pero antes de meternos al tema específico de la norma 35, vale la pena que comentemos primero qué son las normas en términos generales. Y podemos decir que las normas son estándar. A nivel internacional se establecieron ya desde hace muchos años criterios para que las empresas trabajen bajo una forma de poder valorar las características del trabajo que realizan, independientemente del giro económico en el cual se desenvuelvan. En México, lo que se ha agrupado es toda esta información desarrollando algo que se llaman NOMS. Son las normas oficiales mexicanas. Algo que debemos nosotros considerar es que rigen para todo el territorio nacional, independientemente del giro económico al cual se desarrollen. Pero las NOM son de carácter específico, es decir, en la mayoría de las normas, dependiendo del tipo de trabajo que se haga, algunas aplican y otras no. Esa es una primera diferencia que podemos encontrar en la norma 035. La norma 35 es de aplicación nacional, eso quiere decir indistinta al tipo de empresa y al número de empleados que se tengan. Ya iremos detallando algunas cosas interesantes porque está delimitada según el número de empleados que se encuentren en cada empresa. ¿Cuál es el propósito que tiene una norma? Bien, regular actividades. Ese es el propósito. Una norma nos va a fijar formas de trabajo que buscaremos de igual manera encontrar en distintas empresas. Nos va a clasificar formas de medición, nos va a clasificar qué debemos buscar o inspeccionar. Un distintivo más que tiene la norma 35 es la siguiente. Las normas, en términos generales, están orientadas al tema de la salud, la prevención de cualquier situación de condición de trabajo inseguro. Por lo tanto, quien tiene la máxima autoridad es Protección Civil a nivel nacional. Esa es una distinción que nosotros tenemos con la norma 035. Esta norma 035, la máxima autoridad en el país para poder inspeccionar o verificar su cumplimiento es la Secretaría de Trabajo. De tal manera que estamos encontrando un trabajo, podríamos decir, de mancuerna entre ambas dependencias de gobierno para asegurar el cumplimiento de la norma. La norma 35 tiene como nombre general factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y eso nos llevaría entonces a platicar primero sobre el nombre y qué significa. Y algo que nosotros debemos entender es, bueno, una norma no surge sin una historia o sin un antecedente. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto a la norma 035? Bueno, tiene antecedentes en cuanto a la situación de buscar establecer
mejores ambientes de trabajo dentro de las empresas. Y esto, el desarrollo de una norma conlleva incluso mesas de trabajo en la que se incluyen especialistas haciendo diferentes aportaciones, hasta que finalmente deriva lo que es un primer proyecto. Ese proyecto vuelve a someterse durante unos meses a conocimiento del público y los especialistas pueden sumarse a hacer aportaciones hasta que se concluye todo ese trabajo, que toman varios meses de trabajo. Entonces se hace oficial una norma. Una norma oficial mexicana entra en vigor hasta que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y eso quiere decir que tenemos la norma, pero la norma siempre va acompañada con el año en el cual entra en vigor. En el caso de la norma, su nomenclatura nos dice NOM 035 STPS del 2018, lo cual quiere decir que inició funciones en el año 2018. La norma 035 en particular tuvo 2 etapas de cumplimiento. La primera de las etapas venció en octubre del 2019. La idea es que por la complejidad de la norma se permitió que las empresas pudieran ir avanzando por etapas en cuanto a los requisitos que la propia norma señala. Iremos detallando también lo correspondiente a esa parte. La segunda parte de cumplimiento de la norma ya la tenemos muy cerca. Entra en vigor justamente casi a finales del mes de octubre. La fecha específica es el 23 de octubre. 23 de octubre del año pasado, la primera etapa. 23 de octubre, la segunda etapa. Lo que se espera es que a partir del 23 de octubre, si Secretaría de Trabajo visita a las empresas, tengan el cumplimiento de la integridad de los requisitos que establece la propia norma. Y eso nos lleva entonces a ir conociendo algunos temas o requisitos que se plantearon tanto en la primera o segunda etapa. En este momento podríamos decir que todavía nos encontramos en la etapa en la que podemos nosotros tener simplemente cubierto la primera parte y mostrar el inicio del desarrollo de la segunda etapa. Pero vamos a entender entonces a qué se refiere cada una de las etapas de las que estamos platicando. La norma en la primera etapa, la que debiera de haberse cumplido el año pasado, nos pide haber tenido desarrollado una política interna en tema de factores de riesgo psicosocial. Ahora platicaremos sobre esto. Nos pide tener por escrito señaladas cuáles son las medidas de prevención. Nos pide saber cómo identificamos en los trabajadores aquellos que han sido expuestos a algo que llama la norma acontecimientos traumáticos severos. Y finalmente, lo que es la difusión de esta información. Estos factores o estos ingredientes de la norma es lo que debió haber estado cubierto en el transcurso del año, hasta el año pasado. ¿Qué es lo adicional, lo que se espera que se tenga cubierto para este año? Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional y las medidas y acciones de control sobre esa situación, además como práctica de exámenes médicos y los registros correspondientes. Todo esto estamos hablándonos y referenciándonos a las personas. Ahora, vamos a entender la norma primero desde su significado. La propia Secretaría del Trabajo establece dentro de la norma lo que se llama la manera en la que debemos entender cada uno de los términos que se manejan. El más difícil o complicado de entender es este que se llama factores de riesgo psicosocial, pero es mucho más fácil si nosotros lo desmenuzamos. La norma nos señala que son aquellas situaciones o condiciones laborales que pueden provocar trastornos de ansiedad. Esos trastornos de ansiedad pueden alterar en la persona diferentes comportamientos. Entre ellos puede ser la manera en la que descansan, la manera en la que se alimentan, la manera en la que se comportan y por lo tanto pueden reflejar diferentes condiciones de afectación a la salud. Todo ello derivado solamente de las condiciones y las características del trabajo. Y aquí tenemos que empezar a diferenciar cosas. Es decir,
Se trata de condiciones generadas por el trabajo, no condiciones propias del trabajador. Es decir, si una persona tiene una situación de carácter personal y emocional muy fuerte, le puede afectar en el trabajo, pero no fue provocado por el trabajo. Aquí estamos hablando de las condiciones que ponen en riesgo la salud de un trabajador, pero desde el carácter psicosocial, es decir, mente, cuerpo y convivencia con las demás personas. Estas características que forman como un engrane son lo que dan forma a lo que le llaman factores de riesgo psicosocial. Y vean ustedes que llaman factores de riesgo, es decir, hay que identificar las condiciones que son un riesgo para que la mente, el cuerpo y las emociones de la persona sean afectadas. Es muy difícil hacer esto por una razón, porque nosotros no podemos meternos, a diferencia de un examen médico, clínico, donde tú haces los estudios y el análisis y el resultado es muy evidente en la condición de salud de una persona. Cuando hablamos acerca de las condiciones en mente, cuerpo y emociones de una persona, no podemos evaluarlo de la misma manera. Lo que nosotros podemos evaluar son las consecuencias de la afectación. Eso quiere decir cómo vemos que se comporta, cómo vemos que ha cambiado su manera de ser, qué observamos en su comportamiento. Nos tenemos que guiar por lo que es evidente o visible y de tal manera que podemos preguntar a la persona, pero finalmente tenemos que enlazarlo con lo que también nosotros observamos. Debemos considerar que en esta norma también se incluye algo que puede ser severamente polémico, el tema de lo que se llama la violencia laboral. Y la violencia laboral a veces tiene que ver con lo que se permite o no dentro de una organización y lo que una persona puede calificar o no como una situación de violencia en sí misma, ¿sí? Todo eso, por eso no puede establecerse de manera única en las organizaciones, sino que tiene que corresponder a la visión que cada una de las empresas está teniendo. Desde luego, mientras más grande la empresa, más complejo tendrá que ser el análisis que se deba seguir. Y eso nos lleva entonces a que algunas empresas, por el número de empleados que tienen, sus requisitos con respecto a la norma son menores, a diferencia de empresas más grandes donde es más complejo el cumplimiento de la norma. Cabe mencionar lo siguiente, como cuando sean revisados o inspeccionados por parte de la autoridad, que es la Secretaría del Trabajo, la autoridad se va a guiar por evidencias. Las evidencias pueden ser acompañadas, desde luego, es evidencia documental. En este momento se puede permitir de manera electrónica siempre y cuando esté disponible en el momento que se solicita. Pero igual que otro tipo de inspecciones que realiza Secretaría de Trabajo, la autoridad se encuentra facultada para poder acudir a cualquier empleado, cualquiera que elija, y consultar con ellos cómo es que la empresa está manejando o abordando estos temas con ellos. Por ejemplo, el primero de los puntos que la norma establece es la elaboración y la difusión de la política interna en relación a los factores de riesgo psicosocial. No sirve para nada desarrollar una política si no se difunde. Y la manera en la que la autoridad confirma que esto se cumpla es a través de los empleados. Si la conocen, si la entienden y si saben qué deben hacer. Es decir, dentro de la política se va a establecer a quienes deben acudir en caso de que tengan que hacer algún tipo de denuncia por alguna condición de trato o de relación de trabajo que tengan, ya sea con un superior o con un compañero de trabajo. Si bien la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 señalaba que cuando hay alguna situación de carácter ofensivo, violento o de daño a las pertenencias o al inmueble propio de la empresa, era una situación de salida laboral sin responsabilidad para la empresa. Si nosotros lo enlazamos con el tema de lo que es la norma 035, vamos a encontrar algo interesante. Aquí nos están pidiendo documentar. Es decir, puede ser una situación no tan grave como para ocasionar la salida de la empresa de una persona, pero en algún lado debe quedar documentado que alguien vivió una situación dentro de la empresa que es incorrecta, ¿sí? Y eso es lo que la autoridad va a confirmar, ¿sí? Difícilmente vamos a encontrar una empresa donde no haya algún tipo de conflicto. Sin embargo, es la propia autoridad la facultada para verificar.
qué es lo que van a encontrar, cómo van a señalarse y tendrán su manera de poder confirmar vía entrevista con las personas acerca de esta situación. Eso es lo primero que podemos nosotros platicar acerca de la norma, ¿sí? Cristina, ¿qué pasa si a estas alturas no la empresa en la que colaboran cualquier persona o cualquier empresa no tiene esta política de prevención de factores de riesgo psicosocial? Es decir, ya pasó un año, ya estamos en la segunda etapa y yo supongo que en algunas empresas de este país no tienen esta política de prevención. ¿Qué tendrían que hacer? Bien, hay que pensar en que se hacen acreedores a sanciones económicas que la propia ley contempla. Y el más grave o más severo puede ser una multa, que en este caso está considerada a llegar a casi $500,000 de pesos mexicanos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es la atenta invitación, porque la elaboración de una política requiere sí un rato de sentarse. Hay una breve guía como punto de referencia que aparece en la norma y que es de consulta pública. Mi propio documento, en su publicación, hace una sugerencia de algunos puntos que debe reflejar la norma y elaborarla nos lleva un rato de tiempo, pero la difusión es lo más importante. Recuerden ustedes que igual que cuando se aplica cualquier cosa que debe ser del conocimiento de los trabajadores, el trabajo de escritorio no termina sino hasta que nos aseguramos que todos los que forman parte de la empresa entiendan lo mismo de la misma manera, ¿sí? Entonces, este va a ser un trabajo constante de estar buscando formas internas de que todo mundo entienda que existe una política y sumado a la política, el segundo punto importante es, ¿qué hago yo si tengo que hacer una denuncia de un maltrato dentro de la empresa? ¿A quién acudo y cómo se va a manejar mi información? Y ese es el manejo de las quejas. Se debe difundir el nombre de la persona responsable a quien debe dirigirse y la forma en la que deben dirigirse. Es decir, acuden presencialmente, lo hacen telefónicamente, lo tienen que hacer por escrito. ¿Qué ocurre cuando yo acudo a denunciar? ¿Cómo cuido que no tenga algún tipo de seguimiento de consecuencia negativa para mí? Claro. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer la autoridad dentro de la empresa? La mayoría de las veces recae esto dentro de recursos humanos. ¿Qué va a hacer con esta queja y cómo la va a manejar? Y no se espera que se funcione como la Santa Inquisición, cortando cabezas o siendo severo, sino comenzando a educar a todo mundo a qué cosas ya en la empresa no se van a permitir. Una política eso nos delimita, qué cosas no vamos a permitir en la empresa. Y estamos hablando sobre todo de aquellas que afecten en el trato o relación que se tiene entre trabajadores y, por supuesto, de mayor importancia, de autoridad hacia los trabajadores. Entonces, lo que se están estableciendo son reglas de convivencia muy específicas dentro de la organización, ¿sí? Entonces, sí es muy importante hacerles mención que la autoridad, una vez que se cumple el día 23 de octubre, el no tener nada en relación a la norma, pues nos puede hacer una situación de acreedor a una multa. Y en la situación en la que nos encontramos actualmente, yo creo que eso sería de gran afectación para muchas empresas. De mucha afectación, Cristina. O sea, no, sí tendría una consecuencia económica severa y justamente por lo que estamos pasando, no sería muy grato recibir una multa de $500,000 para nadie. Cristina, háblanos un poco de estos factores de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son estos factores que nos mencionaste al inicio de la entrevista? Si nos puedes platicar, yo sé que son muy extensos cada uno, pero si nos podrías desmenuzar estos 7 y platicarnos brevemente de qué trata cada uno. Nos hablaste hace ratito del maltrato. Yo sé que por ahí existe uno de la violencia, del acoso. Entonces, si nos puedes platicar de qué tratan estos 7 factores de riesgo psicosocial y si nos podrías definir qué es un factor de riesgo psicosocial. Sé que ya nos platicaste un poco, pero empezar de qué es un factor de riesgo psicosocial. Ya nos platicaste que influye en la conducta. ¿Y cuáles son estos 7 de los que habla la norma? Por favor, Cristina. Claro que sí, vamos a platicar primero de qué entendemos como un factor de riesgo. Un factor de riesgo es una situación o una de probable ocurrencia, a eso se refiere. Es decir, no es que se presente siempre o en todos los casos o de la misma manera, sino que existe la probabilidad de ocurrencia y por lo tanto se vuelve en un factor de riesgo.
Ahora, el tema de ser psicosocial incluye diferentes conceptos y lo más interesante para nosotros es que podamos entenderlo como lo define la propia autoridad. Los factores de riesgo psicosocial van a evaluar diferentes cosas. Son condiciones, desde luego, laborales, estamos hablando, se consideran de carácter inseguras o riesgosas dentro del ambiente de trabajo. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las cargas de trabajo. Cuando hablamos de cargas de trabajo, no nos estamos refiriendo solamente al peso, sino estamos refiriendo precisamente a la abundancia del trabajo con respecto al puesto y a las horas que se tiene para trabajar. Otro de los factores es, aquí lo que vamos a evaluar desde luego es el puesto del trabajo y la especificación en cuanto a sus actividades para ver que no sea rebasada la carga o la capacidad esperada para una persona en un determinado puesto y que corresponda con lo que se anticipó que debe realizar esta persona. ¿Sí? Otra de las situaciones puede ser el tema de las jornadas de trabajo. Vamos a ver que se identifican y se tienen que cuantificar de tal manera que no se rebase el número de horas que la propia ley tiene establecida, ¿sí? Y eso incluye el tema de los turnos, incluye el tema de la rotación dentro de los turnos, incluye el manejo de las empresas que tienen horarios nocturnos de trabajo y de qué manera se contempla el tiempo que la persona requiere para descansar, recuperar energías y volver a regresar al trabajo. Hablamos también de temas como la interferencia de la relación laboral con la familia, y aquí es algo bien interesante porque se está tratando de prevenir que la empresa no robe el tiempo que se espera por salud mental que la persona conviva con la familia. Y aquí abro un paréntesis muy interesante, porque esas condiciones que estamos describiendo en este momento fueron pensadas mucho antes del tema de la pandemia. Y ahora se encuentran entrelazados los espacios familiares con los Con los espacios laborales, laborales, claro. por la propia situación. Entonces, va a ser interesante también en cómo se va a abordar esta situación. Otro de los factores que contempla la norma es el liderazgo negativo, es decir, vamos a evaluar de qué manera la autoridad en diferentes jerarquías se relaciona con el trabajador. Y vamos a evaluar también relaciones negativas en el trabajo, es decir, la convivencia entre las personas. Y eso va a empezar a regular y hacer realmente modificaciones en muchas empresas en donde muchas cosas no se sancionaban y al no ser sancionadas, pues se permitían. Y entonces la gente vendría considerando que habría facilidad en el trato o en el abuso sobre las situaciones de trabajo, y ahora la Secretaría de Trabajo está solicitando la regulación de esas condiciones. ¿Sí? Lo que vamos a evaluar también nos va a llevar a algo que se llama entorno organizacional favorable. El entorno organizacional favorable son estas condiciones tanto dentro como fuera de la empresa. Ahora salimos de las fronteras de la empresa y debemos considerar cosas tan interesantes como el tiempo de desplazamiento para llegar a una persona al trabajo, las condiciones de movilidad que tiene la propia empresa, las condiciones de seguridad fuera de la propia empresa y de qué manera se van generando ciertas estrategias para que la empresa proteja la integridad del trabajador hasta donde resulte posible. Algunas de estas condiciones a nosotros nos suenan lógicas y las vamos a conocer porque hay empresas que tienen, por ejemplo, estos sistemas de traslado de empleados, donde los acercan a un determinado punto para que de ahí ellos se muevan, ¿no? Ocurre sobre todo en empresas que se encuentran en lugares de poca movilidad y entonces eso facilita que todos ellos lleguen a trabajar con cierta seguridad y también el tener marcados los horarios de salida, pues hace que todo el mundo corra para estar a tiempo en el transporte y eso genera, pues obviamente el que la gente tenga horarios más definidos en cuanto a su entrada y su salida con respecto a los turnos. Por supuesto, no podemos hablar de generalidades. Cada empresa es muy particular en cuanto a su propia historia. Y la norma lo que va indicando es tu empresa tienes que señalarme cuáles son tus condiciones en cuanto a estos rubros.
Y a partir de esas condiciones y lo que tú detectes, qué cosas puedes ir modificando y por supuesto tendrás que hacer la difusión con tu propio personal, ¿sí? Entonces, las actividades laborales dejan de tener las fronteras solamente dentro de la empresa para comenzar a considerar estas condiciones también y que influyen en el trabajo que se realiza, ¿sí? Entonces, estas son principalmente las condiciones que encontramos en este momento y que podemos señalar.